Mi querida familia, si tú te has enfrentado a leer las parábolas dentro de los evangelios y te preguntas por qué Dios hablaba de esa manera, por qué Dios enseñaba de esa forma, es por eso que hicimos este video, así que comenzamos. Hola mi querida familia, si no has visto ningún otro de nuestros videos, sé bienvenido, sé bienvenida, yo soy Ani Domínguez y estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. Mi querida familia, el día de hoy vamos a hablar en torno a qué son las parábolas, por qué Jesús las usaba, los ejemplos más comunes, entre muchos más. Así que vayamos con ¿qué son las parábolas? Bueno, si nos vamos a la Real Academia Española, vamos a ver que una parábola es una narración mediante una historia ficticia que transmite una enseñanza o una verdad importante. Si nos vamos a los diccionarios bíblicos, podemos encontrar que una parábola es una narración que te transmite una historia ficticia para transmitirte una verdad, para transmitirte un principio. Parábola viene del griego parábole y viene del hebreo mashal, que significa comparación o analogía, y también proverbio, refrán o alegoría. Entonces vamos a ver como una comparación entre un principio súper denso, un principio espiritual que se transmite de una manera sencilla por medio de una historia. Quiero que veamos que realmente Jesús es un máster como maestro. Yo siendo maestra, teniendo esa profesión de educación, puedo ver a Jesús y decir: es y ha sido el mejor maestro de la historia. Él transmitía cosas súper densas del mundo espiritual y los transmitía de una manera tan sencilla para que se entendiera a aquellas personas que no sabían de esa realidad espiritual, claramente. Conceptos del reino de Dios que fueran accesibles, que fueran entendibles para cualquier persona. Te estoy hablando de que esas historias que utilizaba Jesús tomaban en cuenta el contexto de la gente. Hablaba de la siembra y te estoy hablando de personas que sabían cómo era el proceso de la siembra, que tenían alguna conexión dentro de la profesión de la agricultura, sabían del proceso. Entonces Jesús, hablando de una parábola como la del sembrador, transmitió una verdad tan profunda por medio de una historia que ellos pudieran conocer porque la vivían en su día a día. Otro ejemplo, el trigo y la cizaña, procesos que estas personas hacían en su día a día y que podían entender. En los evangelios vamos a encontrar alrededor de 30 parábolas, pero de entre las más conocidas son los del sembrador, el trigo y la cizaña que ya mencionamos anteriormente, el grano de mostaza, los dos deudores, el buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, la fiesta de bodas, las 10 vírgenes, por mencionar algunas. Mi querida familia, para poder entender una parábola tendremos que pensar en el proceso que vivían los discípulos de ese entonces. Tenían 3 pasos básicamente. Número 1, Jesús enseñaba la parábola por medio de una historia. Número 2, sus discípulos le preguntaban: oye, ¿qué quisiste decir con eso? Le preguntaban acerca de la parábola. Y paso número 3, Jesús les explicaba el sentido de la parábola. Si te das cuenta, en este proceso 1, 2 y 3 que llevaban los discípulos con él, involucraban a Jesús para poder entenderla. Eso lo vamos a encontrar en Marcos 4:2, 10 al 11 y 13. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Aquí podemos ver el paso 1, cómo Jesús enseñaba. Vamos a seguirle con los siguientes versículos. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Entonces aquí podemos ver el paso 2. Discípulos que tras escuchar la historia dijeron: ¿cómo? No entendí. Jesús, ¿nos explicas? Y después vemos el paso 3 con el siguiente versículo, el 13. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Pero en los evangelios viene cómo Jesús tenía paciencia para enseñarles, para explicarles e incluso darles una interpretación. Eso lo vamos a ver en Mateo 13. Discípulos confundidos que le preguntan: Señor, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿No? En el versículo 10. Se acercan los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué, Señor Jesús? Y más adelante en un versículo 18, Jesús les explica la parábola que él ya había contado, la parábola del sembrador. Eso lo vas a encontrar en Mateo 13, entonces si quieres profundizar más en parábolas,
ve a ese pasaje que está increíble. Mi querida familia, si realmente quieres entender el sentido de la parábola, Dios tiene que estar involucrado en el proceso. Adéntrate en el significado de los elementos de la parábola, porque por algo Dios está hablando de esos elementos. Son elementos y es un mensaje que puede ser totalmente aplicable a nuestra vida cristiana. Y es por eso que Jesús nos hablaba por medio de parábolas. Quiero que lo veas en Mateo 10:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos. A nosotros nos es dado a conocer esas realidades. A nosotros nos es dado a conocer esos principios espirituales. Y Jesús los transmitió por medio de una historia. Cuando buscas a Jesús, Él te dará entendimiento para poder leer las parábolas. Y family, con eso terminamos el video del día de hoy. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, síguenos por todas nuestras redes sociales y nos vemos para más videos como este. Haz todo con amor. Chao.